Hace algún tiempo una persona a la cual quiero mucho me dijo, Juli, no sé qué hacer con mis manos al hablar, me siento incómoda, no sé dónde ponerlas, me tiemblan las manos y me dijo, ¿por qué no haces un video en tu canal sobre eso? Así que hoy estoy aquí para responderle a ella y también para darles a todos ustedes algunas recomendaciones de cómo utilizar mejor las manos al hablar. Así que quédense en conciencia para ver más. La mano es la ventana de la mente. Eso decía con mucha sabiduría el filósofo Emmanuel Kant, quien exploró mucho la conexión que hay en nuestro cuerpo entre el movimiento de las manos y el uso de nuestro cerebro. Vamos a hablar hoy mucho sobre eso, cómo mover las manos adecuadamente en la comunicación y les voy a dar algunas recomendaciones sobre cómo hacerlo de una manera inteligente, no demasiado excesiva, pero sobre todo cómo aprender a jugar con ellas para soltarlas. Entonces, hay algo importante que tenemos que tener en cuenta y es que pónganse a pensar en algo. En la historia de la humanidad, los seres humanos estamos utilizando mucho las manos para expresarnos. Y además las hemos utilizado mucho como un icono simbólico. Imaginen ustedes las pinturas rupestres que hay en las cuevas que han encontrado en diferentes partes del mundo. El ser humano siempre utiliza los dedos para pintar con la savia de las frutas o también deja impregnada la palma de su mano en la pared para demostrar algo. Entonces, las manos para nosotros funcionan como un icono simbólico en la comunicación verbal y no verbal. Y por eso es que es clave entender cómo las puedo utilizar mejor, cómo las pongo al servicio de los demás, cómo ellas me pueden ayudar a explicar mejor un concepto que yo quiero transmitir. Entonces, quiero contarles qué significan las manos en la comunicación no verbal. Lo primero es que las manos son las denominadas ilustradoras del cuerpo. Nos ayudan a ilustrar conceptos, a explicar cosas, a fortalecer los mensajes y además nos ayudan a soportar la credibilidad del mensaje hablado, de lo verbal. Por eso es que es fundamental aprender a utilizarlas y sobre todo hacer conciencia de cómo ustedes las están usando en el día a día. Y además de eso, las manos son altísimamente reveladoras. Si yo estoy nerviosa, ¿no? Si estoy cómoda, si estoy incómoda, las manos se lo van a saber, se lo van a hacer saber a mi público. Entonces, es importantísimo entender que estas manitas nos están comunicando muchas cosas así no queramos. Entonces, por eso es importante conocerlas, observarlas, jugar con ellas, empezar a sentirnos cómodos desde la incomodidad del uso de las manos. También hay algo muy importante y es que yo no creo mucho en estos estudios que dicen que no, si se rasca acá es mentiroso, si se jala acá es porque está inseguro. Yo creo que los gestos nunca deben interpretarse de manera solitaria, sino que los gestos son un conjunto de lo que se está hablando, de lo cómo se mueven las manos, de los ojos, de la expresividad. Entonces, más allá de pensar y este video no se va a tratar mucho de la interpretación de las manos, sino de cómo ustedes pueden utilizarlas mejor para potenciar su mensaje. Entonces, yo no creo mucho en eso de ver a los gestos como algo aislado, si se rasca la mano es porque está nervioso, si se rasga la nariz es porque no está seguro. Yo creo que eso hay que observarlo en una totalidad. Entonces, eso también, esa aclaración al principio de este video quería hacerla. Y hay algo importante en lo que sí creo profundamente y es que cuando los gestos son coherentes con el mensaje verbal, se deben mover casi al tiempo. Si ustedes se dan cuenta y les pido observen otros videos cuando no estoy hablando de las manos, muchos de mis mensajes al transmitirnos se deben mover más o menos 0.3 segundos después de que sale la palabra. Porque eso habla de la coherencia, eso habla de que las manos están entrenadas para acompañar la voz, para acompañar lo que el cerebro está pensando. Entonces, eso es otra cosa en lo que yo sí creo mucho y en lo que me fijo mucho para saber si alguien está impostando un mensaje, si alguien tiene, por ejemplo, como en política, un mensaje preparado en donde a los políticos los preparan para utilizar las manos, y si el mensaje es real o no. ¿Sí? ¿Qué tanto se conecta con eso que esa persona está diciendo y en qué momento sucede? Si sucede antes, si sucede después, en qué momento está sucediendo la acción no verbal con las manos y la verbal con la voz. Ahora sí, voy a entrar a darles algunos tips y recomendaciones de cómo ustedes pueden utilizar mejor las manos o utilizar las manos a su favor para la comunicación en el día a día.
Primera cosa con la que siempre voy a empezar en la mayoría de ejercicios no verbales y es observación. La clave para mejorar la comunicación no verbal es conocerla. Entonces, observen en sus videos, en sus reuniones de Zoom, hagan conciencia cuando están en una mesa y están hablando, qué tanto mueven las manos o no las están moviendo. Hagan conciencia de esas pequeñas acciones porque esa es la única forma de modificarlas a través del reconocimiento y la conciencia. Pidan feedback a otras personas, pregúntenles a alguien de confianza, oye, ¿será que me puedes mirar a ver si yo muevo mucho las manos en mi presentación? ¿Será que yo muevo mucho las manos al hablar cuando estoy conversando con X o Y persona? De pronto mis manos se mueven de manera nerviosa y no me había dado cuenta. Es importante que busquen eh, esta observación, este punto de confianza con alguien para que ellos también les den feedback sobre el uso de sus manos. Lo segundo también que quiero contarles es que vamos a hacer otro video sobre el ancla de la comunicación, ¿no? ¿Y qué es un ancla de la comunicación rápidamente? Es la parte no verbal de nuestro cuerpo con la que usualmente nos sentimos más cómodos. Por ejemplo, hay personas que se sienten más cómodas con los ojos y cuando están hablando fluidamente utilizan o mueven mucho los ojos. Por ejemplo, en mi caso, el ancla de mi comunicación son las manos, porque tengo un perfil creativo, analítico de la comunicación. Entonces yo muevo un montón las manos para hablar, no en este video solamente, sino en todos van a ver que mi expresividad con las manos es muy alta. Si es también el ancla de su comunicación y ustedes identifican que cuando ustedes están hablando y están hablando fluido, las manos se mueven naturalmente, ahí con eso saben que ese es el ancla de su comunicación, traten de no tener las manos de manera incómoda. Por ejemplo, cuando yo hablo en público, yo utilizo el micrófono de diadema. Trato de no utilizar micrófonos de mano, porque eso limita mucho la expresividad no verbal que yo tengo con mis manos. Entonces, si ustedes descubren que el ancla de su comunicación o que ustedes mueven las manos naturalmente, traten de no tener cosas en la mano que los incomoden, ¿sí? O que los obliguen de alguna manera a querer soltarla para poder comunicarse con las manos, ¿ok? Ese es un segundo tip que les puedo dar. Tercer tip, y muy importante, yo creo que cuando nosotros no usamos las manos o cuando no sabemos usarlas, hay algunas recomendaciones de ejercicios que ustedes pueden hacer, ¿sí? Por ejemplo, van a contarle una historia a alguien o a su esposo, a su pareja, a alguien de confianza, y van a exagerar, ¿sí? Entonces, había una vez un niño que estaba caminando por el parque y en medio de caminar por el parque se encontró con un bosque gigante lleno de árboles, ramas, hojas. Puede verse muy ridículo y todo, pero eso funciona. Porque acuérdense que las manos, como el cerebro, como los músculos de la cara que les decía en el video anterior, si no se ejercitan, no se saben cómo utilizar. Entonces van a empezar a hacer juegos exagerados para contar historias exageradas con las manos, ¿sí? Van a empezar a jugar con los dedos, van a empezar a moverlos de maneras distintas para que su cerebro empiece a decir, ¡ay, tengo manos! ¿No? Me puedo sentir cómoda con ellos o cómodo con mis manos. Entonces es importante que ustedes identifiquen algunos juegos que pueden hacer para contar historias con las manos. Jueguen mímica, por ejemplo. La mímica suelta un montón las manos. Entonces traten de buscar estos juegos, de hacer expresiones sin necesidad de hablar, de mover las manos sin necesidad de hablar, de intentar que ellas ilustren lo que quieren decir sin necesidad de comunicarlo con la voz, porque eso fortalece la conexión mano-cerebro y eso es fundamental. Otra cosa que también pueden hacer es intentar dibujar, ¿sí? Entonces cuando están hablando, dibujen en un tablero, señalen con las manos, utilicen gestos que podamos trabajar de manera más simple y más sencilla. Por ejemplo, señalar con los dedos es un gesto natural en nosotros, porque cuando somos niños usualmente nos enseñan señalando. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una manzana, una mesa, una tablet, unas montañas. Y nosotros aprendemos a señalar las cosas. Entonces, evoquen ese recuerdo de la infancia de señalar y utilicen las señas como maneras para comunicarse sobre diferentes temas, obviamente utilizándolo de una manera respetuosa a la hora de comunicarse, ¿no? Otra recomendación que les puedo dar cuando están empezando a utilizar las manos mejor es utilicen expresiones con las manos abiertas, ¿sí? Las manos abiertas en la comunicación expresan apertura, expresan credibilidad, expresan comunicación mucho más abierta con mi interlocutor. Entonces, cuando yo estoy hablando y hago esto, muestra que estoy abierta y que el mensaje, como la voz, sale de adentro hacia afuera. Eviten expresiones muy cerradas, eviten hacer gestos como estos que son más de cierre, que son más de contracción, que son más de fuerza. Mientras aprenden a utilizar las manos, busquen gestos que evoquen apertura. Manos abiertas,
palmas enfrente, que haya una comodidad entre cómo se mueven los hombros y el tronco versus cómo ustedes mueven las manos. Eso va a ser fundamental. Punto número 5 que les quiero dejar, y es aprovechen los sonidos. Cuando ya vayan aprendiendo mucho mejor a utilizar las manos, aprovechen todo, los chasquidos, ojalá se haya escuchado, los chasquidos, las palmas, los golpes. Esto a veces, cuando, dependiendo obviamente del mensaje hablado, esto va a reforzar muy bien el mensaje y es un punto de atención. Esto captura la atención de la audiencia. Entonces, aprovechen los sonidos que hacen las manos naturalmente para que ellas les ayuden a soportar la fortaleza o la contundencia de sus mensajes verbales. Punto número 6. Si sus manos, si ustedes descubren que sus manos son el ancla de la comunicación de ustedes, que las mueven con mucha más naturalidad, traten de cuidarlas, manténganlas limpias, traten de no tener pulseras que hagan sonido en el caso de las mujeres, o también de los hombres, o anillos que hagan demasiado sonido a la hora de comunicarse, y traten de tener la menor cantidad de distractores posibles en sus manos para que ellas sean las que expresen de una mejor manera lo que ustedes están diciendo y la atención no se vaya solamente a las uñas o al gran anillo que tienen. Yo utilizo un montón de anillos y esto también depende mucho del contexto, porque a veces quiero que mi atención se centre en las manos, ¿sí? Entonces yo trato, por ejemplo, cuando utilizo anillos grandes, utilizo uno y con ese intento que de alguna manera mis manos se expresen mucho mejor y me presten atención a lo que estoy hablando y también a lo que estoy diciendo con las manos. Entonces, utilícenlos con intención, pero traten de no tener muchos excesos, de que no sea mucho, de que no se vea demasiado cargado, porque si no, va a distraer a las personas que nos están escuchando. Y aquí hay un estudio, que es el punto número 7 del cual les quiero hablar, que se ha hecho recientemente, y es que se cree que cuando nosotros mostramos esta parte, el antebrazo, a la hora de hablar, damos mucha más credibilidad. Y esto yo lo he venido trabajando con algunos ejecutivos y es verdad. Por alguna extraña razón, cuando ellos están hablando y dejan ver esta parte, este antebrazo, dan más confianza, más transparencia, más seguridad. Hay una conexión importante entre esta parte del codo hacia adelante con que no estoy escondiendo nada, como los magos que tienen el as bajo la manga. Al no tener mangas o al tener mangas cortitas como esta que tengo yo hoy, expresa mucha más transparencia, mucha más comunicación abierta, deja ver cómo se mueven las manos de principio a fin y eso usualmente transmite más credibilidad y transparencia en los mensajes. Entonces, les dejo ese tip porque tiene mucho que ver con eso y fíjense en algunos videos que yo les he grabado aquí en Conciencia, yo trato de no tener mangas también por esa razón. Es muy importante, como tip número 8, que ustedes recuerden no esconder las manos. Hagan conciencia si las están escondiendo, de que las están escondiendo, cuando las están metiendo en los bolsillos, cuando se las están poniendo detrás, cuando están poniéndolas todo el tiempo debajo de la mesa. Traten de recordarse a ustedes que mostrar las manos sí o sí es símbolo de alguna manera de respeto y de apertura con la persona que yo estoy escuchando. Entonces, mi recomendación es tengan sus manos visibles, tengan sus manos sobre la mesa, tengan sus manos en una postura, inclusive puede ser cruzada de brazos, ojalá no cuando hablen, pero cuando escuchen, traten de mostrarlas porque eso de alguna manera demuestra la escucha que están ejerciendo a la hora de hablar y demuestra un poco que no hay un mensaje que se está escondiendo, ¿sí? Entonces, mi recomendación es muéstrenlas para potenciar un poco mejor a la hora de escuchar y también a la hora de hablar, por supuesto, mostrar las manos revela mucha seguridad y revela mucha contundencia en el mensaje. Cuidado, punto número 9, con los gestos de cierre, que son justamente los gestos que les hablaba ahora, con cruzar los brazos, con estar así, con estar así. Estos gestos que las manos a veces acompañan comunican mucho aburrimiento o estar cerrados o no estar escuchando. Entonces, a veces, honestamente, todos sabemos que no estamos escuchando cuando nos están hablando. Intenten que no sea tan evidente a través de sus manos. Intenten que ok, no te estoy escuchando, pero por lo menos tengo las manos enfrente, ¿sí? Pero no estoy así como, uy, Dios mío, ¿a qué hora se va a acabar esta señora de hablar? De alguna u otra manera, busquemos que nuestras manos acompañen una escucha de apertura, una escucha abierta y respeto hacia los demás. Las manos usualmente nos ayudan a empatizar mucho con nuestra audiencia sin necesidad de hablar. Entonces recuerden utilizarlas lo mejor que puedan y también usarlas como símbolo de respeto en la comunicación. Y creo que a veces cuando nosotros no sabemos dónde poner las manos y las escondemos o las ponemos así o hacemos acciones de bloqueo, gestos de bloqueo en la comunicación, comunican cosas que nosotros no queremos comunicar. A veces esto no es aburrimiento, esto puede ser dolor de cabeza.
Y si yo no sé muy bien expresarlo a la hora de comunicarme o si yo no lo digo verbalmente, la persona que me está viendo puede interpretar una cosa completamente diferente. Entonces, ojito con cómo estamos utilizando las manos y con lo que ellas pueden revelar. Ya les mostré todo lo reveladoras que pueden ser, entonces atención a ellas, especialmente en los gestos no verbales. Y mi tip número 10, y ya para ir cerrando este video, y es que jueguen con las manos, experimenten, muévanlas, exageren, intenten probar, especialmente cuando estén con gente de confianza, mover las manos, los hombros, hagan ejercicios en donde ustedes se vean de alguna manera obligados a movilizar las manos a la hora de comunicar, porque eso va a hacer que empiecen a entrar en la zona de confort, en donde la mano y el cerebro se conectan directamente. Ya saben ustedes que sí o sí, la mano y el cerebro, como decía Kant, están 100% conectadas. El punto es cómo hacen de esa conexión algo efectivo a la hora de comunicarse. Gracias por ver este video, como siempre, por escuchar, por estar tan atentos, por ver los demás videos. Para mí es un enorme honor que puedan considerar alguna de las cosas que yo les comparto, bien sea para escucharlas y tomarlas o solamente para tenerlas como información o inclusive también para debatir lo que yo les comparto aquí. Les agradezco un montón por ver todos los videos. Les dejo un par de bibliografía por ahí que tengo sobre el uso de las manos por si quieren leer o consultar más. Y recuerden, como siempre les digo, que la clave para mejorar nuestra comunicación es hacer conciencia de ella. Así que no se olviden de hacer eso y les mando un abrazo muy grande. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.